Bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a aprender qué son las interfaces en TypeScript y cómo se utilizan para definir contratos claros entre diferentes partes de un sistema. Y es que las interfaces son una herramienta fundamental cuando empezamos a diseñar arquitecturas más estructuradas. Hasta ahora hemos usado type para describir estructuras de datos. Por ejemplo, tenemos un type task y simplemente le ponemos aquí la estructura que nosotros queramos, ¿no? Esto funciona perfectamente para modelar objetos, pero en aplicaciones más grandes también necesitamos definir contratos entre distintas partes del sistema. Por ejemplo, si tenemos un repositorio que obtiene datos o un servicio que procesa información, también puede ser un adaptador que conecta con una API. Todas esas piezas necesitan acordar qué forma tienen los datos y qué funciones existen. Y aquí es donde las interfaces se vuelven muy útiles. Una interfaz describe qué es lo que debe de existir sin preocuparse cómo se va a implementar. Vamos a empezar con la definición de qué es una interfaz. Y es que una interfaz define la estructura que un objeto debe cumplir. En realidad es muy parecida a un type, pero está pensada principalmente para definir ciertos contratos. Por ejemplo, tenemos una interfaz llamada task, como la hemos puesto, y a diferencia del tipo, el tipo ponemos igual, abrimos llaves. Bueno, aquí en la interfaz simplemente abrimos las llaves y le ponemos las propiedades que estas tengan y su tipo de dato. Por ejemplo, title string y completed boolean. Aquí estamos diciendo que cualquier objeto que cumpla con esta interfaz llamada task debe de tener un title y un completed. Ahora podemos usar esa interfaz para tipar algunos objetos, como por ejemplo una constante llamada task de tipo task. Ahora sí, abrimos igual con llaves y le ponemos title, learn TypeScript y completed es igual a false. En este caso, podemos ver que una interfaz solamente describe cómo deben de verse los objetos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre interfaces versus tipos o los types que habíamos escrito anteriormente? En muchos casos, ambos pueden describir objetos, como lo acabamos de ver, pero la intención suele ser distinta. Type se usa más para tipos generales, mientras que la interfaz se usa más para contratos entre componentes. Y esto te debe de quedar muy claro que es una convención muy común en proyectos grandes. Porque, por ejemplo, las interfaces también pueden describir objetos que tienen funciones. Vamos a crear aquí una interfaz llamada logger, abrimos llaves y le ponemos log, abrimos paréntesis, que va a recibir un argumento llamado message de tipo string y va a retornar vacío, es decir, no va a retornar nada. Esto describe cualquier objeto que tenga un método llamado log que va a recibir, como había dicho anteriormente, un message. Y de esta manera podemos crear una implementación. Por ejemplo, const console logger es de tipo logger. Igual abrimos llaves y le ponemos log, que es el tipo de dato que está aquí, que sería una función. Message de tipo string. Y simplemente va a poner aquí console log message. Aquí el objeto cumple con el contrato de la interfaz. Podemos ver que no tenemos ningún error de nuestro TypeScript. Ahora, una de las ventajas importantes de las interfaces es que pueden extender otras interfaces. Y esto permite reutilizar algunas estructuras. Por ejemplo, si tenemos una interfaz llamada entity, abrimos llaves y le ponemos un ID de tipo string. Ahora vamos a crear otra interfaz llamada task, que extiende nuestra primera interfaz llamada entity. Y de esta manera vamos a agregar el title, que es de tipo string, igual el completed, que es de tipo booleano. Y entonces, en esta parte de aquí, esta interfaz va a heredar la propiedad ID de lo que es nuestra interfaz entity. Y esto va a significar que ahora nuestra interfaz llamada task va a tener nuestro ID, va a tener el title y va a tener el componente completed. Esto nos ayuda o evita repetir propiedades en muchos tipos. Por ejemplo, vamos a crear una constante, ahora sí llamada task, es de tipo task, es igual a, y vamos a agregar, por ejemplo, title, aprender, TypeScript, y le ponemos completed, vamos a completarlo de aquí, y vemos que nos arroja error. ¿Por qué? Porque la propiedad ID falta. Entonces simplemente le agregamos la propiedad ID, que es de tipo string, y le ponemos 1. Y de esta manera ya nos quita el error. ¿Por qué? Porque como lo he dicho anteriormente, la interfaz task va a heredar esta propiedad de entity porque la estamos extendiendo. Otra forma de reutilizar interfaces es combinándolas. Por ejemplo, si tenemos una interfaz llamada timestamp que va a tener un createDate de tipo string y vamos a tener una interfaz llamada task, no lo hubiera borrado, pero vamos a agregarlo de nuevo. Y ahora tenemos otra interfaz llamada task igual con las propiedades que teníamos anteriormente, title y completed.
ahora podemos crear una estructura que contiene ambas. Por ejemplo, un type task record es igual a task y timestamp. Y de esta manera estamos diciendo que task record tiene todas las propiedades de estos dos tipos. Esto es muy útil cuando queremos construir estructuras más complejas a partir de piezas pequeñas para ir uniéndolas y tener algo un poco más complejo. Ahora, vamos a ver el uso más interesante que tienen las interfaces, que es definir contratos entre componentes. Imagina que tenemos un sistema que maneja tareas. Necesitamos un repositorio que permita ya sea obtener tareas y guardar tareas, pero no queremos depender de una implementación específica. Entonces, de esta manera vamos a definir una interfaz, poniendo interfaz task repository, abrimos llaves y le ponemos find all, que es una función de tipo task que va a recibir un array de task. Ahorita agregamos este tipo de dato y le ponemos save, que va a recibir como argumento una task de tipo task y va a regresar algo vacío porque simplemente lo va a guardar. Ahora aquí agregamos interfaz task y agregamos lo que teníamos. Muy bien, de esta manera esta interfaz va a definir lo que es el contrato y cualquier clase u objeto que implemente esta interfaz sí o sí debe de tener una función find all y una función save. Pero la interfaz no te dice cómo se implementan, simplemente te dice cómo va a ser la estructura que debe de tener. Ahora, ¿cómo lo podemos usar? Vamos a crear una clase in memory task repository y vemos que aquí ya nos autocomplementa y le ponemos implements, que vamos a implementar task repository, que es este tipo de dato, esta interfaz. Vamos a abrir llaves, vamos a tener aquí una lista de tareas que va a usar el tipo de dato task, ahorita va a ser vacío, y ahora que vamos a utilizar simplemente el método que estamos poniendo en nuestra interfaz. Vamos a agregarle find all, ¿de qué tipo? Task, va a retornar task y vamos a ponerle return this.task. Y vemos que tiene un error. ¿Por qué? Porque simplemente está implementando de manera incorrecta. ¿Qué nos falta? Pues nos falta el método save, que va a recibir una tarea que es de tipo task, va a retornar vacío porque lo estamos indicando en nuestra interfaz y simplemente va a obtener this task.push task y ya vemos que no tenemos ningún error. Un poco de retrospectiva, ¿qué fue lo que hicimos? Aquí la clase llamada inMemoryTaskRepository cumple con el contrato que indicamos en Task Repository. Esto significa que el resto del sistema puede usar esta clase sin preocuparse por cómo guarda las tareas. Aquí podemos agregar con una conexión a una base de datos, podemos hacer lo que nosotros queramos. Simplemente nosotros le estamos indicando que esta es la estructura que debe de tener. Igual le podemos aquí agregar y agregamos aquí métodos. De esta manera podríamos cambiar la implementación y en vez de que simplemente te retorne las tareas que ahorita está vacío, puedes conectar una base de datos, puedes conectar una API o simplemente un sistema de archivos y siempre y cuando cumpla con esta interfaz, el resto del código no necesita cambiar. Bien, espero que te haya quedado claro este concepto y vamos a entender ahora un tema que se llama Declaration Merging. No se pronuncia así obviamente, pero pues para que quede un poco más claro, ¿no? Porque mi inglés no es perfecto. Y es que hay una característica especial de las interfaces llamada justamente Declaration Merging. Significa que podemos declarar la misma interfaz más de una vez y TypeScript las va a combinar. Por ejemplo, si tenemos interfase, config y no sé, tenemos API URL, es de tipo string y simplemente queremos combinarla, le vamos a poner aquí interfase, config, se llama igualito, no sé, le ponemos timeout, que va a ser el tiempo que va a esperar, el número, para que se cierre la conexión a la API o a la base de datos. Y cuando ponemos const config de tipo config, vamos a ponerle, por ejemplo, API URL, no sé, https //api.example y le quitamos el timeout, nos aparece aquí un error, porque la propiedad timeout falta en esta constante. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente agregársela y le ponemos timeout 50, por ejemplo. Y vemos que ya no tiene ningún error. Esto se usa mucho cuando simplemente queremos extender tipos de librerías externas, pero normalmente o en el día a día no es algo que necesitas de una manera constante. Por ahora vamos a conformarnos con que sabemos que existe y se puede usar de esta manera. Igual si en algún momento llegas a encontrarte con que hay dos interfaces y ves que se llaman igual, oye, ¿por qué no muestra ningún error? Simplemente por el Declaration Merging. Muy bien, en esta clase aprendimos qué son las interfaces y cómo se utilizan para definir contratos claros entre diferentes partes de una aplicación. Las interfaces se vuelven especialmente útiles cuando empezamos a diseñar arquitecturas más grandes,
donde distintos componentes necesitan interactuar entre sí sin depender de implementaciones concretas. Y pues bueno, eso es todo de mi parte, espero que les haya gustado bastante este video y nos vemos en el siguiente, continuando y aprendiendo más de TypeScript. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.